Bienvenidos a este espacio de reflexión y aprendizaje. Hoy abordaremos un tema que sin dudas puede cambiar tu perspectiva y llenarte de esperanza en los momentos más oscuros de la vida. Quizás estás pasando por pruebas difíciles o experimentando una soledad que parece insuperable. Aquí encontrarás el alivio y la fortaleza que se consiguen al confiar verdaderamente en Dios. Si este mensaje te toca el corazón, te invito a suscribirte al canal para más contenidos como este y a escribir en los comentarios algo poderoso que quieras manifestar en tu vida, como declaro que Dios me llena de paz y fortaleza. Que tu declaración sea el comienzo de un cambio profundo en la fe y la esperanza. Hoy veremos cómo la fe puede influir y transformar nuestras vidas, desde una base bíblica sólida hasta ejemplos históricos de personas que vivieron cambios radicales gracias a su confianza en Dios. Aprenderemos cómo la fe vence el miedo y nos conecta con lo sobrenatural, y finalmente cómo nos permite recibir las recompensas divinas prometidas. Comencemos este viaje. El poder de la fe y la confianza en Dios. Empezaremos entendiendo cómo la fe puede cambiar la vida de una persona. A través de la fe encontramos una luz que ilumina incluso las situaciones más difíciles, y cuando entregamos nuestras cargas a Dios, algo poderoso ocurre. La fe nos permite ver más allá de nuestras circunstancias y descubrir que nunca estamos solos. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos da la fortaleza para soportar, el amor para sanar y la esperanza para avanzar. ¿Y qué mejor forma de demostrarlo que con la palabra de Dios, que nos enseña a creer en su poder? El verso de Mateo 17:20 nos lo recuerda. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais mover montañas. Es la promesa de que, aunque nuestra fe sea pequeña, si es genuina, Dios se encargará de lo imposible. Este capítulo nos invita a detenernos y reflexionar en ese poder único. Imaginemos cómo sería nuestra vida si cada dificultad la enfrentáramos con esa esperanza. En los momentos de angustia, de dolor y de desesperanza, la fe nos lleva más allá de lo visible y lo inmediato. Si estás enfrentando desafíos, te aseguro que entregar tus cargas a Dios transformará tus preocupaciones en paz y tus dudas en seguridad. Una relación basada en la fe es una relación de entrega total, y solo cuando soltamos lo que nos pesa, Dios actúa de maneras inesperadas. La fe, entonces, no es un mero pensamiento positivo, es la certeza de que, aunque no veamos el camino, Dios lo está trazando para nosotros. Cada acto de fe es un paso hacia una vida con más propósito y menos cargas. En este capítulo te invito a dar ese paso, a experimentar lo que sucede cuando decides confiar en Dios. En el siguiente segmento descubriremos cómo la Biblia, a través de sus historias y personajes, nos muestra ejemplos de vidas que cambiaron radicalmente por su confianza en Dios. Acompáñanos para ver cómo los grandes de la fe vivieron y superaron sus pruebas gracias a su entrega total al Señor. La base bíblica de la fe. La fe no es algo nuevo ni una idea abstracta. Desde los tiempos antiguos, las Escrituras nos muestran cómo aquellos que creyeron en Dios fueron sostenidos, guiados y fortalecidos. En este capítulo exploraremos personajes como Noé, Moisés y Abraham, quienes decidieron confiar en Dios aun cuando todo parecía perdido. Noé, por ejemplo, fue instruido para construir un arca en un tiempo donde no había señales visibles de peligro. La sociedad lo rechazaba, lo cuestionaba, pero él se mantuvo firme en su fe, confiando en que Dios tenía un plan más grande. ¿Y cuál fue el resultado? Salvó a su familia y a las generaciones futuras, demostrando que la fe trae consigo grandes recompensas. De igual manera, Moisés enfrentó uno de los desafíos más grandes de su vida: liberar a un pueblo entero de la esclavitud, sin armas, sin ejército, y solo con la fe como su escudo. Moisés enfrentó al faraón y llevó a su gente a través del Mar Rojo.
un acto que solo puede entenderse a través de la fe en un Dios que todo lo puede. La fe de Moisés lo llevó a liderar, a guiar y a transformar la historia de su pueblo. Abraham, el padre de la fe, esperó pacientemente el cumplimiento de las promesas divinas. Dios le había prometido una descendencia innumerable, pero él y su esposa, Sara, eran mayores y sin hijos. Abraham dudó, como todos dudamos alguna vez, pero su fe permaneció, y finalmente Dios cumplió su promesa. Estos ejemplos nos muestran que, aun cuando nuestras dudas surjan, Dios honra nuestra fe y la convierte en bendiciones. En el próximo segmento, abordaremos cómo la fe puede influir profundamente en nuestra vida personal y espiritual. Hablaremos de cómo esta misma fe que transformó vidas en la Biblia puede ayudarte a ver tus problemas desde una nueva perspectiva y fortalecerte en los momentos más difíciles. La transformación que la fe produce en nuestras vidas. La fe no solo es un recurso para tiempos de necesidad, sino un estilo de vida que nos cambia, que moldea nuestro ser y nuestras decisiones diarias. Cuando decidimos caminar en fe, todo empieza a transformarse. Lo que antes nos parecía oscuro y sin salida, ahora se convierte en una oportunidad para ver la mano de Dios en acción. La fe tiene el poder de cambiar nuestro enfoque. En vez de preocuparnos, aprendemos a orar. En vez de desesperarnos, encontramos paz. Cuando realmente vivimos en fe, dejamos de ver las montañas como obstáculos y empezamos a verlas como oportunidades para crecer, para fortalecernos y para acercarnos más a Dios. Cada paso de fe nos permite vivir con propósito, sintiendo una paz que va más allá del entendimiento humano. Las cargas se vuelven más ligeras porque ya no caminamos solos. Confiamos en que Dios está a nuestro lado, guiándonos, dándonos sabiduría y fortaleza. Si vives con fe, descubrirás que la vida adquiere un nuevo sentido, uno que solo se alcanza al entregarse completamente a Dios. En el próximo capítulo hablaremos sobre cómo la fe nos protege y nos da el valor para enfrentar nuestros miedos. Conoceremos historias bíblicas que demuestran que la fe no solo es consuelo, sino también escudo y fortaleza en los momentos de prueba. La fe como escudo contra el miedo. El miedo es una emoción natural, pero puede volverse un enemigo si no tenemos la fe para enfrentarlo. La Biblia está llena de relatos donde la fe de los creyentes les permitió vencer el miedo y alcanzar lo imposible. Uno de los ejemplos más poderosos es el de David enfrentando al gigante Goliat. David, joven y sin experiencia militar, confió en que Dios le daría la victoria. A lo largo de nuestras vidas nos enfrentamos a nuestros propios gigantes en forma de problemas, inseguridades o temores que parecen inquebrantables. Sin embargo, la fe nos recuerda que no enfrentamos estos desafíos solos. La fe es un escudo que nos protege, nos da valor y nos permite mantenernos firmes, incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra. Jesús también demostró cómo la fe calma el miedo en el relato de la tormenta en el mar. Sus discípulos estaban aterrados, convencidos de que perecerían, pero Jesús, con una calma absoluta, les recordó que no había razón para temer si Él estaba con ellos. La fe, entonces, se convierte en una fuente de paz y en un refugio seguro. En el próximo capítulo exploraremos la relación entre la fe y los milagros, y cómo la fe puede abrir las puertas de lo sobrenatural en nuestras vidas. Veremos ejemplos de cómo el poder de Dios se manifiesta de maneras increíbles cuando decidimos creer. Los milagros a través de la fe. La fe tiene el poder de abrir puertas a lo sobrenatural. La Biblia relata numerosos milagros que ocurrieron gracias a la fe de quienes creían en Jesús. Uno de estos milagros fue el de la mujer que padecía hemorragias y que, con solo tocar el manto de Jesús, fue sanada. Su fe fue la llave que abrió la puerta a su sanidad. Bartimeo, el ciego, también experimentó un milagro cuando creyó en el poder sanador de Jesús.
La fe de Bartimeo era tan fuerte que aunque no veía, clamaba con todo su corazón, seguro de que sería escuchado. Y así fue. Su fe lo llevó a la sanidad y a una nueva vida. La fe, entonces, no solo es una herramienta de consuelo, sino un canal directo con el poder de Dios. Aquellos que se atreven a creer en el imposible encuentran en la fe una llave que abre puertas que ningún ser humano podría abrir. En el próximo capítulo, veremos cómo la fe también nos ayuda a enfrentar las pruebas más difíciles, sosteniéndonos y dándonos esperanza en los momentos de mayor tribulación. Acompáñanos para descubrir cómo hombres como Job y José fueron sostenidos en medio de las pruebas. El premio de la fe. Dios promete recompensas a quienes le buscan con fe. La Biblia afirma en Hebreos 11:6 que Dios premia a quienes le buscan con fe verdadera. Estas recompensas no siempre son materiales. Muchas veces son paz, fortaleza espiritual y la satisfacción de estar cerca de Dios. La fe nos permite recibir bendiciones que van más allá de lo visible. Vivir en fe nos lleva a una vida más plena, llena de paz y con la certeza de que Dios cuida de nosotros en cada momento. Al cerrar, recordemos que la fe es un camino que transforma, que protege y que premia. Que cada uno de nosotros, al terminar este video, se lleve la certeza de que en Dios encontramos todo lo necesario para vivir una vida plena.